Situaciones extraordinarias en la industria minera. La incursión en una empresa o negocio no siempre conlleva a un éxito en el emprendimiento. Esto sucede por muchos factores. Estos factores pueden ser internos o externos. En la industria minera, algunos de estos cambios o alguna de estas situaciones extraordinarias las nombramos a continuación. Uno puede ser la disminución o caída de la cotización en bolsa de los minerales. Otro pueden ser los cambios de condiciones en el ámbito social, impositivo, legal. Otro puede ser el alza de los precios en insumos y por ende en el costo de producción. Entre otras situaciones tenemos la carencia de capital de operaciones. En otro tenemos pérdidas recurrentes en venta de minerales que afectan financieramente en forma significativa al industrial minero. Y por último, la terminación de las reservas de minerales antes del tiempo estimado. ¿A qué se está queriendo referir esto? Él lo dice en paréntesis, a la variación en los cálculos respecto a lo que es reservas probadas y probables. Vamos a explicar cada uno de estas situaciones. Como ustedes han podido ver, lo que ha sucedido en estos días respecto a la caída de el precio del petróleo en lo que viene a ser en las bolsas de valores principales en el mundo, ha caído a menos 37 la cotización del barril. Esto sucede por el exceso de oferta respecto a la demanda que hay ahora por el tema de la situación que estamos viviendo del virus, y lo que sucede es que no hay una situación normal en el mercado, lo cual hace que este precio haya caído considerablemente. Tenemos ahora también lo que viene a ser los cambios en condiciones en el ámbito social, impositivo, legal. Cuando dentro de un país las reglas de juego no están muy claras, estas van cambiándose constantemente. En nuestro país, lo que sucede más que todo, este cambio de condiciones, más que todo es en el aspecto social. Doy ejemplo, dentro de una empresa o mina, eh, los lugareños ven que se está sacando mineral considerablemente y quieren participar dentro de esto, ¿no? Entonces evitan el ingreso de los trabajadores o la maquinaria dentro de la propiedad, arguyendo de que debe la comunidad beneficiarse de alguna manera. Entonces, estos son cambios en condiciones que yo no tenía en cuenta con respecto al ámbito social. En nuestro país esto es muy común porque sucede bastante con lo que son propiedades muy alejadas respecto a lo que viene a ser la urbe o las ciudades. Se tiene problemas a veces con los lugareños en el ingreso a las propiedades que se tienen concesión. Generalmente a veces hasta se llega a contratar el tema de seguridad, hasta la misma policía, para poder realizar mis actividades de forma normal. O se llegan a realizar erogaciones o gastos como apoyos voluntarios a la comunidad para que yo pueda seguir operando de forma normal. Vamos a la tercera situación. Tenemos el alza de los insumos y el aumento del costo de producción. Ya habíamos visto en clases de que esta industria es muy delicada en el sentido de que yo tengo que ser tan eficaz y efectivo en las operaciones que yo realizo para tener, ¿qué cosa? Un costo por debajo del precio del mercado. Yo no puedo vender, que se llama, por encima del mercado, porque no me pueden comprar el mineral que yo estoy llegando a explotar. Entonces, el aumento
no previsto de algunos insumos para poder extraer los minerales puede hacer de que mis costos de producción sean mayor a los beneficios de ingreso que yo estoy esperando. Vamos a la cuarta situación, la carencia de capital en operaciones. Ya habíamos visto que dentro de esta industria en las características es de que se necesita grande cantidad de dinero e inversión para poder realizar sus operaciones. Puede hacer un mal cálculo en el que yo ya no tengo el capital suficiente para poder invertir y seguir explotando alguna propiedad. Entonces esto hace que yo tenga abandonos dentro de estas propiedades mineras, lo que vamos a ver más adelante. Por último, entre los dos puntos que nos quedan está la venta de minerales que afectan financieramente al industrial minero. ¿A qué se está refiriendo? Puede ser de que yo en la venta de minerales haya sucedido un cambio de estos impredecibles en la cotización del mineral y al final el mineral que he exportado, cuando llega a su destino, yo no llegue a recibir el dinero que se había acordado. Doy ejemplo, en lo que viene a ser en las transacciones de compra y venta de minerales, se establece, por ejemplo, que se va a liquidar la venta de mineral respecto a la cotización de lo que viene a ser el mercado de valores a la fecha de recepción del mineral. Y en esto haya reducido el precio del mineral significativamente, yo ya no voy a tener una utilidad, sino voy a tener una pérdida por la venta de este mineral. Ahora tenemos el último punto, dice terminación de las reservas. Cuando no se han calculado debidamente lo que vienen a ser las reservas probadas y las reservas probables dentro de la industria, va a hacer que yo ya haya podido extraer antes de tiempo todo el mineral que supuestamente ya existía en la mina. Entonces eso me conlleva que yo me retire anticipadamente de esta propiedad. Como dice en la parte de abajo, hace que los socios y los administrativos realicen abandonos de los emprendimientos en etapa de preproducción y producción, existiendo abandonos temporales y permanentes de las propiedades mineras que yo posea. ¿Alguna pregunta o duda hasta acá, compañeros? Licenciado, se escucha entrecortado. Está congelada la pantalla, se congela. Aló, buenas. ¿Alguna pregunta o duda? Bueno, continuamos. Dentro de los tipos de abandono tengo 4 tipos de abandonos. Abandono temporal en preproducción, abandono definitivo en preproducción, abandono temporal en producción y abandono definitivo en lo que es producción. ¿Preguntas hasta aquí, compañeros? Dicen, está entrecortado. Sí, se está entrecortando, compañeros. Estoy repitiendo cada vez de que a mí me señala que se ha entrecortado la sesión. Estamos tratando de repetir las partes de que se entrecorta. Volvemos a hablar de los tipos de abandono. Tenemos 4, que son abandonos temporales y definitivos en preproducción y abandonos temporales y definitivos en producción. Vamos a ver el primero de los abandonos. Tenemos el abandono temporal en preproducción. Lo que nos surge a nosotros es de que solo se realice una nota en los estados financieros sobre el abandono temporal. Saben que parte de los estados financieros están las notas. Yo tengo que enunciar por qué estoy abandonando en forma temporal, en etapa de preproducción, alguna propiedad que sea de mi posesión. Solo se nombra una nota en los estados financieros porque es del abandono temporal. Esto no me conlleva a ningún ajuste o a ningún registro contable. Vamos al segundo abandono definitivo en preproducción.
Ahora sí las cosas se pusieron un poquito más grave. Ya no va a ser un abandono temporal, sino voy a abandonar definitivamente. ¿Qué es lo que sucede cuando hay un abandono definitivo? Yo tengo que asumir el castigo o el reconocimiento de la pérdida en esa gestión. Como todo se entiende mejor con un ejemplo, vamos a ver el ejemplo sobre un abandono definitivo en preproducción. La empresa minera Santa Carmen abandona definitivamente en la etapa de preproducción su propiedad minera Santana, exponiendo en sus estados financieros los siguientes saldos. Yo tengo gastos capitalizados de adquisición, exploración de desarrollo por bolivianos 3.250.000 e instalación, planta y equipo bolivianos 7.890. Bueno, lo primero que hago es reconocer la pérdida o el gasto. La cuenta se llama gastos castigados. Al colocar castigado, ya estoy reconociendo que es una cuenta de egreso. Estoy reconociendo el total de la pérdida, que viene a ser la sumatoria de los 3.250.000 y de los 7.890.000. Por eso mi pérdida es de 11.140.000. ¿Contra qué cuentas? Contra las cuentas propiedades no productivas, gastos capitalizados de adquisición, exploración y desarrollo por los 3.250.000 e instalación, planta y equipo por los 7.890.000. La glosa dirá abandono definitivo de la propiedad minera Santa Ana en etapa de preproducción. ¿Alguna duda, compañeros, sobre este registro contable? Ya que no hay dudas, voy a ir a una aclaración. Dentro de los gastos castigados, debo tener como subcuenta, si ustedes se pueden fijar acá, tengo como subcuenta la propiedad que estoy abandonando. En este, claro, es la propiedad minera Santana. Entonces, debo tener como subcuenta qué propiedad estoy abandonando para poder identificar de qué propiedad estoy hablando cuando la industria minera o los dueños tienen más de una propiedad. Es importante colocar el nombre de las propiedades mineras de que están sufriendo estos ajustes o reclasificaciones. Continuamos con el tercer punto, que viene a ser el abandono temporal en producción. El abandono temporal en etapa de producción de una unidad contable conlleva a realizar una reclasificación en los estados financieros, de propiedades productivas a propiedades no productivas. Además de colocar una nota en los estados financieros del motivo del abandono temporal. Como todo se entiende mejor con un ejemplo, compañeros, tenemos el siguiente ejemplo. Dice que la empresa minera Santa Carmen abandona temporalmente en etapa de producción su propiedad minera Santa Mónica, exponiendo los estados financieros un gasto capitalizado de 4.200.000 e instalación, planta y equipo de bolivianos 8.600.000. ¿Qué es lo que sucede en el registro, compañeros? Es una simple reclasificación de propiedades productivas a propiedades no productivas. En las propiedades no productivas están las cuentas gastos capitalizados, han vuelto a reclasificarse de productivas a no productivas los gastos capitalizados y la instalación, planta, equipo. Los 4.200.000 y los 8.600.000 ya dejaron de ser productivas a volverse no productivas. La glosa me dirá abandono temporal de la propiedad minera Santa Mónica en etapa de producción. Por último, compañeros, tenemos el cuarto punto, que viene a ser el abandono definitivo en producción. El abandono definitivo en etapa de producción conlleva, como cualquier otra industria, al cierre de las operaciones y a que la propiedad sea vendida. La ganancia o pérdida neta en la venta deberá ser reconocida, dice, en el año en que tal venta se proceda o incurra. Además, que se expondrá en nota a los estados financieros
los motivos del abandono definitivo de la propiedad minera. ¿Qué está queriendo decir con todo lo anterior? Que como en cualquier otra industria, compañeros, hay que hacer un balance, ver mis gastos y mis ingresos y ver si he tenido una pérdida de utilidad en el momento de abandono. ¿Pero por qué se está abandonando una propiedad? Porque me está generando más gastos de los ingresos que deberían ser. Entonces, esa es la razón del abandono. Ya habíamos visto al principio las situaciones de abandono, que las tenemos acá adelante, y son lo que hemos dicho, ¿no? Alza de lo que viene a ser, mejor dicho, disminución en las cotizaciones en las bolsas. Esto significa qué cosa? La caída de los precios de ventas en las bolsas de valores y por ende en el precio de venta que van a hacer los clientes que yo tenga o que van a adquirir mis minerales, el cambio de las condiciones en el ámbito social, impositivo, legal, tal vez algún cambio en la normativa que haga que yo pague más impuestos, lo que hace que ya los gastos en que yo incurra sean mayores a los ingresos que voy a tener, entonces por lo cual yo voy a abandonar el emprendimiento que estoy realizando y los otros que ya vi